Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 203. Hoy vamos a dar conclusión al libro de Segunda de Crónicas y comenzar el libro de Esdras con los primeros dos capítulos. El capítulo 36 de Segunda de Crónicas contiene la historia del final del reino de Judá antes de su cautiverio por Babilonia, hasta el decreto de Ciro, rey de Persia, de que los cautivos pudieran regresar para reconstruir a Jerusalén. Comienza con el reinado de Joacás, hijo de Josías, quien reinó tan solo 3 meses en Jerusalén antes de ser quitado por el rey de Egipto, el faraón Necao. Debe recordar que Josías murió a manos de Necao y su ejército, y es probable que el faraón hubiese aprovechado la oportunidad para sojuzgar a Judá, tomando control directo sobre sus asuntos. Joacás es quitado por Necao y llevado a Egipto, mientras que el hermano de Joacás, Eliakim, es instalado por rey y llamado Joacim por el faraón. Joacim reina por 11 años antes de que Nabucodonosor subiera contra Judá y se lo llevara cautivo a Joacim, no al pueblo todavía. Sin embargo, deben notar que Nabucodonosor se tomó los utensilios de la casa de Jehová en este tiempo. Se acordarán de nuestro comentario en Reyes que Joacim es eventualmente restituido a prominencia en Babilonia luego de 37 años encarcelado, aunque ese detalle proviene de Jeremías 52. El verso 9 también tiene distinción de su contraparte en Segunda de Reyes, en el cual se nos menciona que Joaquín era de 18 años, no de 8. Pareciera ser que tuviera 18 años y que el cronologista estuviera contando desde el momento en el cual Joaquín fue nombrado rey corregente con su padre Joacim a los 8 años de edad. Luego de la muerte de su padre, cuando Joaquín era de 18 años, vino a ser rey actual. Ambos libros son verídicos. De nuevo, Nabucodonosor regresa y se lo lleva también a él a Babilonia con los tesoros de la casa de Jehová. Finalmente leemos acerca de Sedequías, nieto de Joacim y último rey de Judá. Sedequías reinó por 11 años, siendo amonestado en varias ocasiones por el profeta Jeremías. Sin embargo, se rebeló contra Jehová sin hacerle caso a las palabras de Jeremías y eventualmente se rebela contra Nabucodonosor, quien termina sitiando la ciudad de Jerusalén, destruyendo a Judá y llevando cautivo a todo su pueblo. Leeremos más acerca de Nabucodonosor en los escritos del profeta Jeremías y Daniel. No obstante, deben haber notado un periodo de algunos 25 años durante los cuales Nabucodonosor fue un prominente enemigo de Judá antes de su destrucción. Para mayor comentario sobre estos reyes, pueden ver el video de Segunda de Reyes capítulo 24 en el enlace en la esquina. El capítulo termina con la mención del cautiverio de Judá y el decreto de Ciro, rey de los persas. Noten en los versos 17 al 21 el resultado del sitio prolongado de Jerusalén por Nabucodonosor en el despojo del templo y la quemadura de la casa de Jehová. Los versos describen a Nabucodonosor como un hombre sin misericordia, quien violentamente destrozó a Judá. Sin embargo, los versos también atribuyen la destrucción de Judá al abandono del pueblo de los caminos de Dios. Noten en el verso 21 la referencia a las palabras del profeta Jeremías, que la tierra reposaría por 70 años antes del regreso a Judá. Los versos 22 y 23 traen conclusión al libro con el mandato de Ciro de reconstruir la casa de Jehová en Jerusalén. Este decreto por Ciro marcó, según lo informa el verso 22, el cumplimiento de las palabras de Jeremías en cuanto al tiempo del cautiverio. También sirven de introducción al próximo libro en nuestra lectura, cuál es el libro de Esdras. Esdras era un descendiente del linaje de Aarón y hubiese sido considerado tanto levita como sacerdote de su tiempo, aunque el templo fue destruido antes del cautiverio. Como leeremos más adelante en el libro de Nehemías, muchos de los cautivos no supieron de la destrucción del templo hasta mucho más tarde, durante los días de Ciro, cuando hizo la proclamación de reconstruir un templo a Jehová. Esdras era también escriba y probablemente historiador del suceso de eventos de su pueblo. Su libro contiene un enfoque sobre la construcción del templo, mientras que Nehemías contiene un énfasis en la reconstrucción del muro. El capítulo 1 del libro de Esdras reitera el mandato de Ciro a todos los del pueblo de Israel y cercanos a ellos, quienes desearan trabajar en la reconstrucción del templo de Jehová en Jerusalén, de hacerlo con buena voluntad y toda libertad. Este mandato comenzará el tiempo de
del retorno del exilio de Judá. Algunos de Israel regresarían, pero la mayoría de los cautivos de Israel fueron dispersados por la tierra durante los imperios de Asiria y Babilonia. Noten en el verso 5 que los de Judá y Benjamín, los jefes de familias, sacerdotes y levitas, quienes fueron tocados por Dios para ascender a Jerusalén, hicieron los preparativos de regresar a la ciudad para la construcción del templo. Noten que no se hace mención en este segmento de ninguno de Israel. En los versos 7 al 11 se nos menciona que Ciro sacó todos los utensilios de la casa de Jehová, los cuales Nabucodonosor había tomado de la casa de Jehová, y se los entregó en manos de quienes harían la obra de la construcción del templo. Deben notar el lujo de detalles en la escritura de Esdras. Recuerden que Esdras era escriba y probablemente trabajaba en alguna capacidad semejante para el reino de Babilonia antes de ser conquistados por Ciro. Su elemento detallista se notará en el próximo capítulo, en el cual se menciona la genealogía del sacerdote legítimo del templo. El capítulo 2 comienza con una lista de individuos quienes regresaron a Jerusalén con tanto de construir el templo. Noten que comienza con Zorobabel, quien habría de dirigir la obra de la reconstrucción del templo, y deben notar la mención también de Mardoqueo en el verso 2. Algunos rabinos piensan que Mardoqueo Bilsán, un solo nombre, aunque son mencionados aquí como dos, era actualmente el tío o el primo de Esther. Es el mismo mencionado en este verso según los rabinos. Los versos 3 al 35 mencionan el número de los que regresaron a Judá según sus ciudades de nacimiento. Noten que estos no son mencionados por familias, aunque se hará luego, sino que son mencionados por ciudad. Los versos 36 al 39 mencionan el número de los sacerdotes quienes ascendieron a Jerusalén. El verso 40 menciona el número de los levitas. El verso 41 menciona el número de los cantores. El verso 42 menciona el número de los porteros, y en los versos 43 al 54 mencionan las familias de los sirvientes del templo. Deben notar que no se menciona una cantidad específica para estos sirvientes hasta luego de la mención de los hijos de los siervos de Salomón en los versos 55 al 57. Deben recordar que los siervos de Salomón fueron quienes actualmente construyeron el templo de Salomón, mientras Salomón era el rey de Judá. El número total de todos los siervos es de 392. Noten en los versos 59 al 63 que algunos quienes regresaron a Jerusalén no pudieron demostrar las evidencias de su linaje, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio o el servicio en el templo, y tampoco pudieron comer de lo sagrado o las ofrendas del pueblo dado a los sacerdotes, hasta que hubieran entonces sacerdote que pudiera consultar al Urim y el Tumim, quien hubiese sido en este instante el sumo sacerdote. Los versos 64 al 67 nos dan el número del pueblo como también de sus ganados. En total subieron 42,360 hebreos junto con 7,337 siervos y 200 cantores, haciendo un total de 49,897 personas. Noten en el verso 70 que todos habitaron en sus ciudades natales, no particularmente en Jerusalén. Esto vendría a ser un problema luego durante el proceso de la construcción del templo. Este ha sido el último capítulo de Segunda de Crónicas 36, y los primeros 2 capítulos del libro de Esdras. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.